Saludos cordiales y bienvenidos todos. Nos acompaña don Francisco González Redondo. Francisco es doctor en matemáticas y en filosofía, es profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid y nos hablará de los dirigibles contra submarinos en el siglo XX. Al final de la charla habrá un coloquio en el que nuestro conferenciante nos aclarará y ampliará todo aquello que le preguntemos. Francisco, sin más demora, tienes la palabra. Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar la conferencia. Vamos a empezar compartiendo pantalla y poniendo la presentación. Efectivamente, hoy vamos a hablar de dirigibles contra submarinos en el siglo XX. Y digo que hoy vamos a hablar de esto porque en realidad he tenido el honor de compartir con ustedes esta tribuna en otras ocasiones. Y hoy el tema pues es distinto. En parte, aunque se están sospechando que va a haber un protagonista español seguro en esta historia, como no puede ser de otra manera cuando me invitáis, ¿verdad? Pues efectivamente, vamos a hablar de guerra antisubmarina. Y a modo de prólogo, pues no está de más decir de actualidad, que en una de las muchas plataformas que tenemos hoy en día para disfrutar de series de televisión y de películas, pues acaba hace unos meses de estrenarse Greyhound, una película muy especial. El protagonista ya habéis visto quién es, Tom Hanks. ¿Y de qué va esta película? Pues va precisamente, cronológicamente y geográficamente, el Atlántico Norte en 1942, convoys en la Segunda Guerra Mundial que desde Estados Unidos quieren ir a aprovisionar a Europa. Y efectivamente también están escoltados por las fuerzas aéreas de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaba el radio de acción de esos aviones y tienen que girar y volver a sus bases en la costa atlántica de Estados Unidos. Los barcos quedan a merced de los cazadores de navíos alemanes. ¿Y quiénes son esos cazadores, esos que están al acecho? Submarinos. Submarinos alemanes que están viendo que están indefensos esos barcos de aprovisionamiento de las Islas Británicas. Si esos submarinos no lo fuesen, es decir, fuesen navíos de superficie, pues sería relativamente fácil desde los destructores, pues atacarlos y hundirlos. Claro, si se acercasen como los piratas de la Edad Moderna del siglo XVI, XVII, XVIII, pues podríamos abordarlos. Pero claro, así no es como opera un submarino en la Segunda Guerra Mundial. Un submarino se queda lejos, solo emerge su periscopio y con ese periscopio, que es invisible, lanzará los torpedos correspondientes y hundirá la flota. Es verdad que para defenderse en la Segunda Guerra Mundial ya tenemos sonar, pero claro, buscar un submarino en la inmensidad del océano, aunque tengamos sonar, no es tarea sencilla. Y la distancia a la que opera un submarino lanzando sus torpedos, pues no es exactamente la distancia a la que un destructor puede tirar sus bombas de profundidad. Muy bien, y eso era en la Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto en las películas, pero esto no empezó en la Segunda Guerra Mundial, esta guerra contra los submarinos, ¿verdad? No, en la Primera Guerra Mundial esto ya era el día a día de los navíos que de nuevo venían de América a las Islas Británicas y luego a Europa. Y aquí, como no había sonar, las víctimas de los submarinos eran muchísimos más. ¿Qué arma defensiva tenían los convoys de los aliados frente a los submarinos alemanes? Los dirigibles. No había sonar, pero desde un dirigible se veía perfectamente, por ejemplo, la pluma que dejaba un periscopio. Desde un dirigible se veía, si se disparaba un torpedo, aproximarse el torpedo a ese barco, ¿verdad? Esa era la garantía. Por eso, cuando los británicos escriben sus libros sobre las dirigibles en la Primera Guerra Mundial, las patrullas en las costas de las Islas Británicas, pues lo que ponen, por supuesto, como no puede ser de otra manera, son dirigibles escoltando convoys o dirigibles atacando submarinos alemanes. Decenas de libros se han publicado y decenas de libros están decorados con estos dirigibles que estáis viendo. No solo en el ámbito anglosajón, en el ámbito francés, cuando se habla de los dirigibles de la Marina francesa, durante la Primera Guerra Mundial se decoran, como no puede ser de otra manera, con dirigibles atacando submarinos. Pero estáis viendo la forma que tienen esos dirigibles, ¿verdad? Es una forma muy singular. Bueno, y diréis, estamos hablando desde Cantabria, esto nos pilla quizá un poquito lejos. Claro, miramos el mapa, bueno, esto es Google, por supuesto, vemos las Islas Británicas, vemos el Canal de la Mancha, bueno, marcamos
está Bilbao marcado, pero estamos marcando el Hotel Santemar en Cantabria. ¿Por qué? Pues porque durante la Primera Guerra Mundial, algunos de esos submarinos que estaban atacando convoys en el Atlántico tuvieron que venir a nuestro dique de Gamazo, donde la caseta de bombas, pues averiados como estaban, tenían que buscar la protección de una costa. Quedaban confinados, quedaban como expropiados, ya no podían, a menos que se escapasen, pues no podían intervenir más en la guerra. Pero los tuvimos aquí. Claro, y esta historia la podemos leer en la revista Los Cántabros, una revista muy nuestra, ¿verdad, cántabros? Claro, porque tuvimos el UC56 en Santander, en el dique de Gamazo, como podéis ver en la portada de la revista Los Cántabros. ¿Pero qué más tenemos? Que esos dirigibles que os he puesto en foto se construían, o al menos se ensamblaban en la base de Kings North, que era, digamos, el núcleo para la defensa de la nación, dirían los británicos, durante esa Primera Guerra Mundial. Pero habéis visto esas formas que tienen esos dirigibles, que están por todos los libros, ¿verdad? ¿A quién se deberán esos dirigibles? Y ya estabais esperando que lo dijese, ¿verdad? Sí. Y nos lo cuenta también la revista Los Cántabros en el siguiente número, ya hace un par de años. Leonardo Torres Quevedo. De esto vamos a hablar, de dirigibles contra submarinos en el siglo XX, y sí, Leonardo Torres Quevedo va a ser protagonista de nuevo también en esta guerra a lo largo del siglo XX, para sorpresa probablemente, ¿no? Bueno, yo siempre que hablo de estos temas me dicen, pero cuéntanos un poquito, aunque sea brevemente, quién fue Torres Quevedo, que no está de más, y luego ya te dedicas al tema de la conferencia, ¿no? Bueno, pues todos sabéis que Torres Quevedo nació en esta casa del Valle de Ibuña, casa que sigue existiendo en 1852, que se casó con Luz Polanco y empezó a vivir en Portolín, en frente de Hilaturas, en la casa que llamamos de Doña Jimena. Allí ensayó sus primeros teleféricos, porque ahí había puesto su estudio de ingeniería, y cuando no tuvo éxito inicialmente con sus teleféricos, pues pasó a dedicarse a otra cosa, a las máquinas de calcular, y se fue a otro sitio. Se trasladó a Madrid, que era un núcleo más científico, por supuesto, que el Valle de Ibuña en ese final del siglo XIX, a desarrollar sus máquinas logísticas. 20 años después de haber concebido en Cantabria su primer sistema de transporte por cable de personas, pues construyó el primer teleférico para personas del mundo, el primero que se abrió en todo el mundo, en el Monte Ulia, en San Sebastián. 20 años se tardó en convencer al mundo. Y hoy sabemos que nos podemos montar en el transbordador español del Niágara, porque está funcionando desde el 8 de agosto de 1916 ininterrumpidamente, sin haber tenido ni un solo accidente. Y aunque sé que todo esto es muy interesante, sé que no es de lo que queréis que hable hoy. Así que pasamos y avanzamos. Pero no sin antes poner esta imagen, porque el transbordador del Niágara está pintado con el rojo igualdad de la bandera española. Colores que aquí parece que no se pueden usar mucho, pero que ciertamente todos los que vamos a Niágara y lo vemos, pues como que nos emociona ver esos colores en el transbordador español del Niágara, que así se llama, ¿verdad? Muy bien, pero las invenciones de Torres Quevedo, que merece recordar muy brevemente, son muchas más. Por ejemplo, el ajedrecista, la primera máquina con la que un humano juega al ajedrez y siempre pierde, la primera máquina dotada de inteligencia artificial, porque cuando el humano mueve, la máquina analiza el movimiento y responde, e indefectiblemente nos va a dar el jaque mate. Y además nos lo va a anunciar con el gramófono que estáis viendo en el centro de la transparencia, porque también habla. Piensa, habla y nos da el jaque mate. Y así lo entiende Google. Google, no Paco González, el que os habla, que desde 2012 en su blog oficial nos cuenta cómo Torres Quevedo inventó el primer computer game de la historia. No digamos videojuego, aquí no hay vídeo. Bueno, lo podemos ver, pero no hay pantalla de ordenador todavía para verlo. Pero sí es el primer computer game, ¿no? Y este mundo de la informática empezó Torres Quevedo con su primera máquina dotada de inteligencia artificial, pues culminó con el aritmómetro, que en cierto sentido se podría considerar el primer ordenador de la historia, porque vemos a la derecha el teclado, el órgano de introducción de datos, y vemos la impresora. Y a la izquierda estáis viendo la CPU, ¿verdad? Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute, la máquina almacena en su memoria artificial esas operaciones y cuando le damos al espaciador, al intro, ejecuta esas operaciones retomando de la memoria artificial los datos que le hemos dado y manda a la impresora el resultado. En cierta manera, se puede considerar el primer ordenador de la historia. Pero de lo que tenemos que hablar es de dirigibles contra submarinos. Entonces, vamos a centrarnos en la obra importante de Torres Quevedo, que va a llenar todo el siglo XX, como vamos a ver. Y efectivamente, en el tránsito del siglo XX al XXI, pues concibe un sistema
de dirigibles autorrígidos que patenta en Francia, la mejorará de la patente del año 2 en otra del año 6, y básicamente lo que concibe, patentándolo en Inglaterra y patentándolo en Francia en el año 7, es un sistema de dirigible que se autorrigidiza. En el interior del dirigible solo hay triángulos de cuerdas cuyos vértices van todos asidos a 3 largueros que van de proa a popa del dirigible, pero solo de cuerda, de tal manera que cuando se mete gas a presión, pues esas cuerdas se tensan y el dirigible se autorrigidiza, de tal manera que los pesos funcionan repartidos por toda la viga y el peso de la barquilla, las personas que viajan, las bombas, etcétera, pues no dobla el dirigible. Solución original de Torres Quevedo es la suspensión interior de las cargas. Por fuera va a haber muy poquito cordaje. Así funciona. Le vamos metiendo gas a presión, las cuerdas van tensando, se va autorrigidizando y cuando la presión interior es un poquito superior, pero solo un poquito, a la exterior, el dirigible funciona como si fuese rígido. Se prueba en Guadalajara, en el polígono de aeroestación militar, con la colaboración de las tropas de aeroestación dirigidas por Pedro Vives, y en el año 7 se prueba en el año 8 y pasa incluso al espionaje francés y alemán, porque están por ahí haciéndole fotos, porque el dirigible que está inventando Torres Quevedo es el mejor del mundo en ese momento, ¿no? Bueno, se desencuentra con los aerosteros militares, traslada su dirigible a París en 1909 y el éxito es total, porque claro, van a convertirlo en el sistema. Y eso va a suceder durante la Primera Guerra Mundial. El primer dirigible ya propiamente construido en Francia será Astra Torres número 1 de 1911, que será un éxito total, porque batirá todos los récords habidos y por haber y derrotará en las competiciones de dirigibles a todos los dirigibles franceses de la época, por ejemplo, en el premio de Perdusin. Y algo que no conseguiremos que suceda, que es que desfile con las tropas españolas, o bueno, que sobrevuele el desfile de las tropas españolas, lo conseguirá un dirigible de Torres Quevedo el 14 de julio de 1911, desfilando en la fiesta nacional francesa en los campos Longchamps, ¿no? El éxito es total y el almirantazgo británico, que se está preparando como la Armada francesa para la inminente Primera Guerra Mundial, entiende que tiene que comprar un dirigible del sistema Torres Quevedo y compra el Astra Torres 14. El francés, el primero era en 1.600 metros cúbicos, nada más, este es ya de casi 8.000, 7.600 metros cúbicos. Y no lo debió hacer mal. En los ensayos de recepción, que como certifica el Aeroclub y certifican las autoridades francesas, bate el récord mundial de velocidad. 83,2 kilómetros a la hora para un dirigible con viento en contra, porque con viento a favor fue a 124 kilómetros hora. Los franceses le encargan uno mucho más grande, tan grande como los zeppelines alemanes. 2 barquillas, 40 de tripulación, cañones en las barquillas, muchas bombas, 23.000 metros cúbicos de dirigible, ¿no? Bueno, estamos a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Va a estallar, como sabéis, en el verano del año 14 y, en realidad, el almirantazgo británico, para proteger a sus tropas y, sobre todo, para proteger a sus barcos que intentan llevar pues, aprovisionamiento, tropas y demás de las islas británicas a las costas de Bélgica, pues no tienen más dirigible que el de Torres Quevedo. Y así nos lo reconocen en la prensa. Nuestros guerreros de los aires, guardando y siendo guardados. Bueno, siendo guardados porque también va a haber unos primeros aeroplanos en el hipódromo de Ostende, como lo veis ahí, esperando, descansando para volver a volar, ¿no? Los ingleses deciden que la empresa francesa está muy bien para proporcionar dirigibles, pero que necesitan fabricarlos en el Reino Unido. Y se va a crear una empresa, Airships Limited, dirigida, como veis ahí, por George Hall Thomas, para construir esos dirigibles. En principio, mientras empiezan la construcción, lo que van a hacer es seguir comprando dirigibles para el almirantazgo, para esa lucha antisubmarina, a la casa francesa, y Torres Quevedo va a cobrar sus royalties. Y van a comprar, pues, ese que acabáis de ver, este otro, que es tan grande como el que acabamos de ver, y algunos más pequeñitos. Y estos pequeñitos van a ser importantísimos, porque son más baratos, más fáciles de producir, y sobre todo lo que van a hacer los británicos es copiarlo, lo que le atribuíamos a los japoneses y a los chinos del siglo XX, ¿verdad? Que cogen una invención, la despiezan, la copian, párrafo por párrafo si es una patente, o diseño por diseño si es una máquina o lo que sea, y eso es lo que van a hacer con el dirigible de Torres Quevedo. El dirigible, que tenía unos 4.000 metros cúbicos, va a servir para copiarlo y empezar a construir ellos dirigibles. Bueno, la empresa que se ha constituido para fabricar los dirigibles del sistema de Torres Quevedo, entre tanto, ha concebido otros mucho más sencillos.
pero con la suspensión por fuera. Es decir, que tiene que haber mucho cordaje exterior. Las barquillas en realidad son aeroplanos sin alas y son mucho más primitivos. Pero bueno, los pueden fabricar más rápidamente y bueno, pues lo van a ir fabricando mientras copian los diseños del sistema de Torres Quevedo. Va a llevarles unos meses para copiarlo, ¿no? Y cuando ya los tienen copiados, pues se va a ver cómo los franceses tienen dirigibles originales de Torres Quevedo y los ingleses van a fabricar copias de los dirigibles del sistema Torres Quevedo. Los franceses le van a pagar muchos royalties por el canon que cobra Torres Quevedo por la venta de la patente y los ingleses no le van a pagar nada. Pero bueno, es lo que es, ¿no? ¿Qué dirigibles van a utilizar los franceses? Bueno, pues van a construirse, aparte de ese que acabamos de ver, de 23.000 metros cúbicos, pues estos dos de 14.000 metros cúbicos. Luego otro de 16.000 metros cúbicos. Es decir, Torres Quevedo va a conseguir una fortuna. Sabemos que quizá esta parte se conoce poco, pero sí sabemos que los primeros bombardeos aéreos que se producen en zonas, digamos, de civiles, que no eran los frentes, sino en la retaguardia, los primeros bombardeos de poblaciones civiles no son esos que nos atribuyen a la Guerra Civil Española, en el norte de España, en Guernica, antes en Durango, que va, eso es muy posterior. En la Primera Guerra Mundial, desde el año 15, el Kaiser da permiso para que los dirigibles Zeppelin alemanes bombardeen las ciudades británicas, Londres, Birmingham, bueno, todas las que pillan, ¿no? Y esa es una guerra que se va a hacer. Los dirigibles del sistema Torres Quevedo no van a bombardear en manos del ejército francés a la población civil. Se van a utilizar, en principio, por parte del ejército francés para bombardear trincheras, etcétera, zonas militares. Pero claro, es que tanto los Zeppelines bombardeando ciudades británicas como los Astra Torres bombardeando las trincheras era una tarea suicida. Es que no es esa la función que tiene que cumplir un dirigible, porque son muy vulnerables. En cuanto se desarrolló el fuego antiaéreo, pues es que caían fácilmente. En cuanto los aeroplanos mejoraron y su cielo pues subía, pues claro, podían cargarse cualquier dirigible, ¿no? No era esa la función. La función importante que se descubre, pero a base de perder unidades, es luchando contra los submarinos. Y eso es lo que hará que los dirigibles de Torres Quevedo triunfen y por lo que pasará a la historia. Bueno, se estaba diciendo que los británicos empezarán a copiar dirigibles del sistema Torres Quevedo, pero no ni uno ni dos. Van a construir más de 30 dirigibles de la serie Coastal de 5.000 metros cúbicos. Claro, si queremos cubrir todas las costas y escoltar convoys continuamente, más nos vale tener una flota considerable, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que van a hacer. Por supuesto, van a operar en la zona más próxima a la costa estos otros que han estado construyendo los de la empresa Airships Limited, que os enseñaba antes, ¿no? Pero su autonomía, la capacidad que tienen, las horas de vuelo, son mucho menores, ¿no? Los de Torres Quevedo, que acabáis de ver, podrían estar volando un día entero, 24 horas casi, 17, 18, bueno, 14, dependía también del viento en contra, ¿no? Estos SS, incluso los más avanzados, los SSZ, pues no tenían tanta autonomía, pueden ser 8, 10, todo lo más, los últimos ya 12 horas, ¿no? Bien, ¿y desde dónde operan? ¿Qué bases tenemos desde las que van a operar los dirigibles, sobre todo los del sistema Torres Quevedo? Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Kings North, que es donde se van a ensamblar, Folkestone, Polegate y Mullion. Y en la costa francesa, pues Brest, Cosseville, y Le Havre y Boulogne-Marquis, que son las distintas bases que tienen, ¿no? Bien, y la función que tienen que hacer, pues es esta. Por ejemplo, un dirigible coastal escoltando, como habéis visto, camino de Brest. Pues es lo que va a hacer, atravesar desde pues, las fábricas que estén en los Western Approaches a la costa francesa. Esa es la tarea, escoltando y vigilando. Ni un solo submarino se va a atrever a lanzar un torpedo contra ninguno de esos barcos porque ese dirigible le va a pillar la trayectoria de dónde ha salido ese torpedo. Y claro, si el submarino funciona con baterías eléctricas en inmersión y tiene que recargar esas baterías, que tienen una autonomía muy, muy limitada en superficie, con un motor diésel, pues claro, no va a arriesgarse sabiendo que hay un dirigible que puede estar volando horas y horas y horas y horas a que detecten dónde está, porque ese dirigible va a decir exactamente dónde está, va a quedar en cuanto intente mayor inmersión de profundidad, van a ser burbujas, van a quedar manchas de aceite, va con telegrafía sin hilos o con señales luminosas, va a llamar a las lanchas torpederas y a los destructores y ese submarino está hundido. Los libros nos cuentan que ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar un solo convoy si estaba protegido por dirigibles, sobre todo del sistema Torres Quevedo.
Pero claro, os he dicho una autonomía que como mucho podía ser de un 24 horas y si el viento, y ahí siempre hay viento, era fuerte, pues muchas horas menos, ¿no? Y entonces decide el almirantazgo británico perfeccionar esa copia que han hecho del sistema Torres Quevedo fabricando unos de 1.000 metros cúbicos, más de 6.000 metros cúbicos, que van a ser las estrellas Coastal, ¿no? Coastal Star. Bueno, de estos fabricarán 10 unidades. Y bueno, pues estas bases de dirigibles, claro, van a ir, digamos, yendo hacia el norte. No solo queremos proteger el estrecho, sino que queremos también que sean capaces esas aeronaves de salir al encuentro de los convoys que vienen desde Estados Unidos. Es decir, desde Pembroke, desde Mullion, tienen que irse durante un día y medio al encuentro de los convoys, porque si no, los submarinos alemanes acechando pueden ir a por ellos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que proteger la entrada al mar de Irlanda. Bueno, pues vamos a poner dirigibles en Anglesey, en Luce Bay, ¿no? Pero al mismo tiempo es que la flota alemana, de donde viene, desde el Báltico, es hacia las costas de Escocia. Entonces tenemos que proteger las costas de Escocia también, con bases en Longside, en East Fortune, y bueno, y entre medias, pues en Howden o en Cranwell, ¿no? Bien, pues todo esto es así. ¿Y qué dirigibles necesitamos para operar en el Mar del Norte? Pues claro, ahí los vientos ya no son los mismos que en la parte sur, que son más tranquilos, ¿no? Ahí sí que necesitamos dirigibles con muchísima autonomía. Y para eso se van a crear los North Sea, de más de 10.000 metros cúbicos. Estos pueden estar volando con 2 tripulaciones que se alternan durante uno de ellos batirá el récord mundial de permanencia en vuelo volando ininterrumpidamente 4 días, 4 horas y varios minutos sin tocar tierra. Es decir, que estos sí que podían, desde luego, hacer una tarea extraordinaria, pues eso, escoltando convoys durante mucho tiempo. Bueno, pues todos estos dirigibles, por supuesto, estaban complementados con los dirigibles SS, que eran más, digamos, los que primero podían salir, pero primero también tenían que volverse, ¿no? Y todos estos funcionaban. Pero como veis, la suspensión es exterior, la barquilla está más separada de la envuelta, hay mucho más rozamiento del aire, las hélices se pueden enredar con más cordaje, la operación en tierra es mucho más complicada y, por tanto, los mejores siempre se van a considerar los del sistema Torres Quevedo. Bueno, por supuesto, cuando vayáis al Museo Imperial de la Guerra de Londres, pues podréis ver este óleo, aquí lo tengo en blanco y negro, y la colaboración de pues, un North Sea, el número 7, y varios SS, pues escoltando, pues convoys, como veis ahí, navíos de guerra escoltando también, ayudando, pues al transporte de tropas, por ejemplo, ¿no? Bien. En este caso, pues llegamos al final de la guerra. La armada alemana se va a rendir. ¿Y a quién se va a rendir? Bueno, por supuesto, a la flota británica, pero los que van a ver bien todo el proceso y llevar el control del proceso de rendición van a ser los dirigibles. En este caso, pues un North Sea testigo y controlador de la rendición en el año 18, a finales del año 18, en este caso en Scapa Flow, en la zona norte de las Islas Orcadas, ¿no? Muy bien, pero no solo ha sucedido esto en el mundo británico, no solo aquí han triunfado y han colaborado extraordinariamente a la victoria de los aliados, estos dirigibles contra los submarinos alemanes, porque realmente es que estaban hundiendo esos submarinos, estaban hundiendo millones de toneladas de barcos, porque es que estaban indefensos. Hasta que empezó la lucha antisubmarina con dirigibles, pues realmente se ponían las botas los submarinos alemanes. Desde que empezaron a operar los dirigibles en conexión con destructores, lanchas torpederas, etcétera, pues ciertamente la amenaza de los submarinos disminuyó enormemente, sobre todo cuando se organizaban en convoys. Pero este sistema de dirigibles, del sistema Torres Quevedo, fabricados en el Reino Unido, no pagaban royalties. Y entonces los franceses pues dijeron, bueno, hemos utilizado más los Astra Torres bombardeando las trincheras. Tenemos que fabricar Astra Torres para hacer esta función de lucha antisubmarina en el Mediterráneo y en las costas que dependen de nosotros los franceses en el Canal de la Mancha. Pero no tenemos. Y entonces pues adquirieron en Inglaterra dirigibles de sistema SS, más primitivos, y también un dirigible de estos Coastal que hemos visto, el C4. Y a Torres Quevedo no le pagaron nada. ¿Dónde operó este C4? En Le Havre. La base del C4 va a estar en Le Havre. Cuando la envuelta que se deteriora haya que la van a tener que cambiar, van a encargarle una nueva envuelta y ahí sí le van a pagar a Torres Quevedo royalties a la Casa Astra francesa, porque ya es un dirigible francés. Y eso lo van a convertir en el AT0. ¿Y por qué en el AT0? Preguntaréis. ¿Cómo que el dirigible cero? Hombre,
porque va a ser el punto de partida de toda una serie de dirigibles que los franceses van a encargar, pero ya no para el ejército y no para bombardear las trincheras, sino para la lucha antisubmarina. Pero entre medias, y antes de que vayamos a esa parte, tenemos que ver que el éxito de los dirigibles del sistema Torres-Quevedo se entiende también, por ejemplo, desde Rusia. Y los rusos, antes de la revolución, que han ensayado, han comprado dirigibles del sistema Lebody, del sistema también anterior a Torres-Quevedo de Astra, bueno, un montón de dirigibles, ¿no? Este, por ejemplo, es Astra, pero de un sistema anterior al de Torres-Quevedo, más primitivo, ¿no? Pues tienen que operar en el Mar Negro, donde también entran los submarinos alemanes. Y claro, han ido a King's North y esos militares rusos que han ido a King's North han visto lo que se está fabricando y qué bien están operando, ¿no? Y entonces dicen, pues queremos dirigibles de este sistema. Claro, no saben ni quién es Torres Quevedo, porque como no pagan royalties, pues el nombre de Torres Quevedo ni se conoce. Pero entienden que este sistema es el que ellos quieren. Y van a encargar 4 que van a operar en Sebastopol y la idea es esa, desde Sebastopol controlar a los submarinos rusos que están atacando a la flota rusa en el Mar Negro. Y preferiblemente, pues si podemos salir hacia la costa de Turquía y por el estrecho, ¿no? Bueno, como no son los británicos, no van a operar lo suficientemente bien y sobre todo, pues con la revolución, pues los van a destrozar, ¿no? Y aquí es donde van a actuar, desde esa base de Sebastopol, como estáis viendo, que es que controlarían desde allí todo el Mar Negro y la entrada al Mar Negro, pues por la zona, por el canal del estrecho del Bósforo, etcétera, ¿no? Bueno, van a operar muy poquito tiempo porque, como todos sabemos, pues la revolución del año 17 pues va a hacer que estos dirigibles pues también se quemen como casi toda Rusia, ¿no? Muy bien. Pero es que no termina aquí tampoco, porque sabemos que en el año 17 los norteamericanos entran por fin en la Primera Guerra Mundial. Los canadienses, que eran británicos, ya estaban participando. Los australianos ya estaban participando. Pero los norteamericanos hasta el año 17 no empiezan. Y tienen que aprender las nuevas armas que se están utilizando, por ejemplo, para la lucha antisubmarina. Entonces, la US Navy asiste a las bases donde están operando los dirigibles del sistema Torres-Quevedo. Y ellos deciden que quieren aprender a utilizarlos y compran un dirigible del sistema Torres-Quevedo, el North Sea 13, de los grandes. Como son muy supersticiosos, lo van a cambiar por el número 14 pronto. Y sobre todo, se lo van a llevar al acabar la guerra, se lo van a llevar a Estados Unidos y lo van a utilizar para como veremos después, la gran expansión que va a haber en el periodo entre guerras de su aeronáutica naval. Bien, pero nos habíamos quedado en la parte francesa, esos dirigibles de la serie AT, que van a operar desde esas bases en el Canal de la Mancha, bases a veces conjuntas, incluso van a operarlos cuando entren los norteamericanos, van a tener una base en Pembeuf, franco-norteamericana, donde van a operar dirigibles del sistema Torres-Quevedo, ¿no? ¿Y qué dirigibles van a construirse aquí sí pagándole a Torres-Quevedo? Pues una primera serie AT, del AT1 al AT4, que como veis, pues tenían, bueno, 5.200 metros cúbicos, no eran muy grandes, pero como a Torres-Quevedo le iban a pagar 3 francos por cada metro cúbico, pues ganó una fortuna, 62.400 francos solo con esos 4 dirigibles. ¿Y eso cuánto es? Bueno, pues un catedrático de universidad en esa época cobraba pues unos 6.000, 7.000 francos en todo un año. Bueno, pues si se le han pagado 62.400 francos, es que ha cobrado 10 sueldos de catedrático anuales, lo que cobraban 10 catedráticos en un año. No está mal, ¿verdad? Pues no es nada, porque los siguientes van a ser mucho más grandes. Por supuesto, hay que reconocer que otros fabricantes proporcionaron también dirigibles a la Armada francesa. Pero, por ejemplo, Zodiac, ¿no? Y, bueno, Chalet-Meudon, ellos mismos también construían en Chalet-Meudon dirigibles. Pero eran todos conscientes de que con la suspensión exterior que tenían todos los demás dirigibles de todos los demás sistemas, pues no eran igual de eficientes. Y, por tanto, los que más van a triunfar son los de Torres-Quevedo. ¿Y dónde van a ponerse las bases? Claro, como hemos visto en el Canal de la Mancha, pero también hay que proteger el Golfo de Vizcaya. En Brest, como habíamos visto, pero también en Pembeuf, que es una base que va a ser mixta, norteamericana-francesa, y sobre todo en Rochefort-sur-Mer, que es donde van a tener el gran centro de control de todo el Golfo de Vizcaya. Pero también en el Mediterráneo, por supuesto, y va a haber 2 bases, en Oban y en Cuers, y ahí van a operar también dirigibles del sistema Torres-Quevedo.
Bueno, aquí los tenemos, por ejemplo, en Rochefort, el dirigible del sistema Torres-Quevedo, junto con otro de sus colegas del sistema Zodiac, ¿no? Y en el Mediterráneo, pues van a hacer la misma tarea que hacían en el Atlántico al servicio de la Marina Británica, lucha antisubmarina, escolta de convoys. Aquí en esta foto pues veis cómo están operando pues el AT2 y escoltando mercantes en el Mediterráneo. Y el éxito de Torres-Quevedo es brutal, porque como cobra sus 3 francos por metro cúbico y los dirigibles que van a ir construyendo cada vez son más grandes, estos de 6.700 metros cúbicos, pues es que solo con esta serie del AT5 al AT9, pues va a cobrar 80.000 francos. Bueno, habéis visto ya cuántos sueldos de catedráticos anuales. Una fortuna. Torres-Quevedo va a ganar una fortuna. Sus dirigibles son tan extraordinarios que, claro, Francia no es solo la Francia que conocemos nosotros europea, es que todo el norte de África es Francia también. Argelia es Francia, parte de Marruecos es Francia, Túnez es Francia, claro, en parte, pues ahí van a tener bases también. Y el dirigible de Torres-Quevedo, que veis ahí, el AT6, va a ser el primer dirigible que atraviese desde Marsella, cerca de Marsella, hasta Argelia, el Mediterráneo sin ningún problema. ¿Y por qué? Pues porque desde Argelia, desde Túnez, desde las bases que se van a establecer allí, va a operar la lucha antisubmarina contra los submarinos alemanes del norte de África. ¿Qué tienen que controlar los dirigibles de Torres-Quevedo en el Mediterráneo? Pues ni más ni menos que no pasen por Gibraltar, por ejemplo, los submarinos. Es decir, colapsar la salida de submarinos o la entrada de submarinos alemanes por Gibraltar hacia el Mediterráneo o salir del Mediterráneo hacia Europa atravesando Gibraltar. Bueno, pues esta es la base donde operan Zodiac y sobre todo las Torres desde Baraki. Y aquí tenemos en el mapa el control que tenían del Mediterráneo los dirigibles del sistema Torres-Quevedo junto con otros, ¿no? En Orán, en Argelia, en Túnez y conectados con las bases al sur de Francia. El control podía ser total con la autonomía que tenían. Pero como se estaba diciendo, es que cada vez los dirigibles franceses también tenían que ser con mayor capacidad para poder estar volando más horas. Bueno, pues los últimos ya del final de la guerra, del AT10 al AT17, como veis, más de 8.000 metros cúbicos. Aquí Torres-Quevedo va a cobrar menos royalties, porque él quiere que los franceses ganen la guerra y va a renunciar a la mitad de sus derechos. Bueno, no pasa nada, él contribuirá y Francia le premiará con la Legión de Honor de la República Francesa, con el premio Parville, bueno, con muchos honores y muchos reconocimientos. Bueno, por esta serie solo va a cobrar 50.000, no es poco, ¿verdad? 50.000 francos. Bien. Pero ya os había anunciado, los norteamericanos también quieren contribuir a la lucha antisubmarina y van a adquirir en la base de Painbev, todo esto es actual, podéis ir allí a leer esta historia porque allí se conserva, cómo van a adquirir varios dirigibles del sistema de Torres-Quevedo. El AT1, que antes operaba con la Armada Francesa, se transfiere en marzo del año 18 y el AT13. De nuevo, ¿qué van a hacer con estos dirigibles? Cuando termine la guerra, se los van a llevar a Estados Unidos, los van a despiezar, como hicieron los británicos, y los van a utilizar para su propio desarrollo. De nuevo, también hay que reconocer que hay otros sistemas, los de Zodiac, pero los importantes son los del sistema Torres-Quevedo. ¿Ya ha acabado aquí? No. ¿Quién se está preparando, aprendiendo en la Primera Guerra Mundial para armarla y bien gorda en el Pacífico en la Segunda? El Imperio del Sol Naciente, Japón. Pues Japón también va a adquirir un dirigible del sistema Torres-Quevedo para lo mismo, para proteger sus flotas de los submarinos enemigos que se están preparando para la que quieren hacer años después en esa expansión por el Pacífico que van a hacer los japoneses, pues China, hasta Filipinas, etcétera, ¿no? Bueno, pues este es el AT-47, el 47 porque es la envuelta número 47 del sistema Torres-Quevedo que construye la Casa Astra, que se fabrica en el año 22, hace los ensayos de recepción en Francia en el año 22 y se traslada a la base de Tokorozawa, en Saitama, en el año 23. Allí se ensambla y desde allí va a operar ya, pues eso, con el emblema del sol naciente y con una tripulación ya experimentada, porque han aprendido en Europa, pues propiamente japonesa, claro. Ya está. Bien, y diríamos, hombre, ya nos has anunciado que los convoys, por la película que hemos visto de Tom Hanks al principio, que los convoys de la Segunda Guerra Mundial estaban un poco indefensos y los aviones tenían que dar la vuelta porque parece que dejaron de utilizarse los dirigibles al terminar la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto no va a ser exactamente así. La aeronaval francesa, la Armada Francesa,
al acabar la guerra, va a mantener el sistema de dirigibles por lo que pudiera pasar. Piensan que Alemania está tan derrotada que no va a armarla otra vez, pero por si acaso siguen encargando dirigibles del sistema Torres-Quevedo. Ya por Torres-Quevedo ya no va a cobrar royalties porque ya ha caducado la patente, y van a coexistir los dirigibles nuevos con los dirigibles antiguos, con los Zeppelines que los franceses van a conseguir como compensación de guerra, ¿verdad? Pero el sistema es importante, les ha gustado y quieren mantenerlo. Y le encarga la Armada Francesa a la Casa Astra nuevas envueltas durante todos los años 20. Es decir, hasta los años 30 van a seguir operando dirigibles del sistema Torres-Quevedo con envueltas construidas por la Casa Astra. La L6, L5, etc. Y llegamos a ese periodo entre guerras, porque esto al fin y al cabo son todavía coletazos de la Primera Guerra Mundial. Pues se entiende que estos dirigibles Zodiac que han utilizado durante la Primera Guerra Mundial y que se han vendido a la Armada no estaban mal, pero que comparados con los del sistema Torres-Quevedo no tienen nada que hacer. Pero no es que lo diga yo, es que van a ser los propios de la Casa Zodiac los que, cuando ya Torres-Quevedo no tenga que cobrar royalties, vayan a ponerse a construir dirigibles del sistema Torres-Quevedo, porque es que era mucho mejor que los que ellos habían vendido a la Armada Francesa. En el año 29, el V10 no es trilobulado todavía, es solamente bilobulado, pero les sirve de ensayo para los dos siguientes que van a construir, el V11 y el V12. 3.600, 4.400 metros cúbicos y que del año 31 hasta el año 37 van a estar operando para la Armada Francesa. Sí, sistema Torres-Quevedo, pero ahora construidos por Zodiac, los que construyen lanchas, las lanchas Zodiac. Las lanchas Zodiac es un invento del ingeniero al que le sobran envueltas de los dirigibles y de qué hago yo con estas lonas que me han sobrado. Hombre, pues en vez de llenarlas de un gas más ligero que el que nos rodea para que floten en el aire, lo voy a rellenar de este aire y que flote en el agua. Ese es el invento de los dinghies, de las lanchas Zodiac. Las envueltas nos sobran retales, pues las llenamos de aire y las ponemos a flotar, porque les sobran de las envueltas del sistema Torres-Quevedo. Pero claro, todo esto se estará sonando como un poco extraño. Dicen, pero para la lucha antisubmarina, pero si, dirigible, pero si realmente los únicos dirigibles que conocemos son los Zeppelines. Efectivamente, en el periodo entre guerras, los Zeppelines fueron los protagonistas casi absolutos, porque en tiempo de paz se pensaba que podían servir para el transporte de personas y se construyeron varios. El R-34, por ejemplo, hizo la doble travesía del Atlántico sin tener mayor problema desde el Reino Unido, desde Escocia, hasta Canadá y vuelta. Pero luego se accidentó. ¿Cómo se accidentó el R-38? Y murieron un montón de personas. Cómo se accidentó el Dixmude, que era un Zeppelin que se queda a la Marina Francesa y que se creen los franceses que con estos dirigibles Zeppelin pues no hace falta seguir construyendo dirigibles del sistema Torres-Quevedo. Pues toma ya, 50 fallecidos. Los alemanes van a encargar por compensación de guerra también Zeppelines. Por ejemplo, el Shenandoah, pues lo van a encargar, pero catapum, se va a accidentar, 14 fallecidos. Los británicos, que han visto el éxito del sistema Torres-Quevedo, renuncian a él. Bueno, pues justo castigo por ese pecado van a poner en marcha el Imperial Airship Program. A finales de los años 20 van a construir 2 megadirigibles, el R-100 y el R-101, pero en el primer vuelo de prueba del R-101 hacia la India, 48 fallecidos. No pasó de Francia y se creían que iban a llegar a la India, ¿no? Los norteamericanos entienden que se le puede avecinar otra guerra en cualquier momento y que necesitan portaaviones aéreos. Que esa lucha antisubmarina, los aviones todavía no tienen autonomía de vuelo como para ir desde las costas del Pacífico a las islas Midway o las islas Hawái y mucho menos pueden llegar a pelearse pues, contra el enemigo japonés que ya está actuando. Y entienden que eso se podría hacer con dirigibles portaaviones. Es decir, que en la panza lleven pues, avionetas de caza para poder atacar, etcétera. Bueno, esto no es sencillo, el enganche y el desenganche no era sencillo, pero construyen 2, el Akron y el Macon. Y hacen ensayos durante los años 30. Oye, la cosa parece que pues, podría funcionar con estos dirigibles tipo Zeppelin construidos en Estados Unidos. Y así van a construir estos 2. Pero claro, es que se la van a pegar los 2, van a accidentarse. Y claro, la enorme suerte que tuvieron es que no había cine cuando se la pegó el Akron con 73 fallecidos, la mayor catástrofe que ha habido con dirigibles. No van a poder participar en la lucha antisubmarina en la Segunda Guerra Mundial los Goodyear Zeppelin porque los van a deshacer. Al mismo tiempo, los alemanes están teniendo éxito.
porque el Graf Zeppelin, el LZ-127, pues va a dar varias vueltas al mundo sin tener accidentes significativos. O los a punto de accidentarse, pues los salvaron aceptablemente bien Hugo Echner y sus tripulaciones, ¿no? Pero claro, ver un dirigible como el Graf Zeppelin con las esvásticas sobrevolando Nueva York, pues no era un plato de gusto para los norteamericanos, ¿verdad? Y sobre todo, ver que ya no es uno, sino que son dos, el Graf Zeppelin y el Hindenburg, que es mucho mayor. Bueno, esto no van a sufrirlo mucho tiempo porque, como sabéis, en el año 37, con el cine allí, y son las imágenes que todos hemos visto, pues estallará el Hindenburg y pues acabarán los Zeppelines. Nadie, han tenido su momento glorioso en los años finales de los 20, principios de los 30, los Zeppelines, pero a partir del año 37 a nadie se le ocurriría, ni para la lucha antisubmarina, ni para nada, que se pueden utilizar dirigibles rígidos del sistema Zeppelin. Pero claro, ¿qué os he dicho yo? Que los norteamericanos, que conocían el sistema de Torres-Quevedo de suspensión interior, tanto en el Reino Unido como en Francia, se llevaron esos dirigibles desinflados y los desmontaron y los estudiaron bien en Estados Unidos, en el periodo de entreguerra, y aprendieron bien. Vieron que la clave de las patentes de Torres-Quevedo es que la suspensión se va a hacer desde dentro de la envuelta y que no va a haber elementos metálicos como en los Zeppelin, que son solo cuerdas. Que el sistema de Torres-Quevedo era extraordinariamente simple y eficiente, era ligero y las cargas se distribuían por toda la envuelta sin doblar el dirigible por el centro. Y encima admitía impactos, se podían desinflar, se podían inflar. Y claro, ellos estaban construyendo, antes de intentar copiar los dirigibles del sistema Torres-Quevedo, sus propios dirigibles, pero eran muy deficientes. La suspensión era exterior, no se conseguía bien ni estabilidad de forma, se doblaban y sobre todo había turbulencias, las hélices se incidían, eran un desastre. Y dicen, no, a ver, ¿qué es lo que hemos copiado? Y entonces, en esos años 20, redescubren, digo yo, entre comillas y con humor, la suspensión interior y lo patentan como propio con el Goodyear Pilgrim y construyen ese primer dirigible que reúne todo lo que decía Torres-Quevedo. La envuelta, la barquilla tiene que estar pegada a la envuelta y la suspensión tiene que ir por dentro. Claro, esa es la idea de Torres-Quevedo y la van a perfeccionar a finales de los años 20 con los ingenieros de Goodyear, ya ampliando esa suspensión interior, que ya no necesitan que sean tantas cuerdas porque los materiales lo permiten y lo van a hacer a partir de cortinas catenarias. Y el primero va a ser el K1 de 1931. ¿Y qué tiene dentro? Pues aquí lo tenéis. Esto es lo que tiene dentro. Son dos bandas, como las de Torres-Quevedo, desde las que van a salir los triángulos. Lo que pasa es que en este caso no van a unir la base del triángulo, no necesitan que una los dos largueros, pero las cuerdas van a estar ahí, como las estáis viendo. Dos cortinas catenarias, cuatro cortinas catenarias y los triángulos de cuerdas. El sistema de Torres-Quevedo, pues perfeccionado. Y esta va a ser la clave. Si en la Primera Guerra Mundial fueron los dirigibles directamente diseñados por Torres-Quevedo los que van a ser portada, porque son los que van a resolver la lucha antisubmarina en la zona europea, en la Segunda Guerra Mundial ya no van a ser los dirigibles estrictamente de Torres-Quevedo. Pero cuando se escriban los libros sobre para qué se utilizaron los dirigibles por la US Navy en la Segunda Guerra Mundial, pues va a ser para esto, en la lucha antisubmarina. ¿Y qué dirigibles? Pues no directamente los de Torres-Quevedo, pero sí esas copias evolucionadas a partir de los dirigibles diseñados por Torres-Quevedo. Por ejemplo, aquí tenemos los de la serie K, escoltando convoys en el Atlántico en 1943. Y diréis, bueno, pero ¿y esto? Que no nos lo han contado nunca, ¿esto cuánto fue? ¿Y cómo se hizo? Bueno, pues lo primero de todo es cómo operaron. Y la forma de operar en la lucha antisubmarina, pues es la experiencia adquirida de partida, lo primero, digamos, la experiencia adquirida en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos ventanales, en este caso estamos más protegidos, los motores son más potentes, podemos volar más horas, los dirigibles pues son más eficientes y pues es mirar y ver periscopios, torpedos y vigilancia, digamos, visual. Claro, con esto pues vemos lo mismo que sucedía en la Primera Guerra Mundial. Pues vemos el periscopio, la pluma que hace, bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? Bien. Y los atacamos pues como atacábamos en la Primera Guerra Mundial, lanzando bombas de profundidad y ametrallando. Vale, hasta aquí ninguna novedad. Pero claro, es que han mejorado mucho la tecnología. Ya tenemos radar
y tenemos sonar, y tenemos sonoboyas que podemos lanzar. Claro, los submarinos también han mejorado mucho. Con el concepto snorkel, bueno, pues antes, en la Primera Guerra Mundial, solo podían navegar en inmersión con baterías eléctricas, pero recargaban en superficie porque no sabían cómo los gases de la combustión, en general motores diésel en superficie, para recargar las baterías, cómo evacuar esos gases. Bueno, con el concepto de snorkel ya sí se podría hacer en inmersión. Bueno, no es lo más seguro, pero se puede hacer. Pero claro, eso exige sacar el snorkel. Bueno, no solo que podamos ver los gases de la combustión y demás, es que con este material que tenemos de teledetección podemos lanzar ondas y recibir, a ver qué recibimos, esas señales de esa parte que aparece en superficie. Bueno, esto es lo que llamaríamos el equipamiento Magnetic Anomaly Detector, ¿no? Lanzamos a ver dónde encontramos y con una distancia de hasta 5 hasta 10 millas podemos detectar en superficie esos elementos metálicos de los submarinos alemanes en el Atlántico o los japoneses en el Pacífico, si se atreviesen a llegar hasta las costas del Pacífico, porque esos elementos metálicos, periscopios, snorkel y demás, pues los podemos detectar. Y este es el sistema que van a utilizar en la Segunda Guerra Mundial estos dirigibles evolucionados a partir del sistema Torres-Quevedo. Bueno, aquí veríamos cómo queda registrada esas anomalías magnéticas con esos detectores que estáis viendo en la panza, en la parte baja de la barquilla, porque claro, esto son muchos kilos de equipamiento electrónico lo que suponen, por eso el tamaño tiene que ser tremendo, ¿no? Las herramientas de ataque, por supuesto, van a ser heredadas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el armamento ha mejorado mucho, pero claro, lo que tenemos aquí va a ser la mayor flota de dirigibles del mundo. Sí, en el Reino Unido se construyeron muchos dirigibles del sistema estrictamente Torres-Quevedo. Bueno, pues la Armada de Estados Unidos va a construir la mayor flota, mayor que la británica y la francesa de la Primera Guerra Mundial, con dirigibles sistema evolucionado de las concepciones de Torres-Quevedo. Os pongo aquí 134 de la serie K. ¿Veis qué maravilla volando en formación de los 22 de la serie siguiente, de la serie L, que operaban en Moffett Field? Pues aquí tenemos 11 de ellos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y cuánto operaron? Bueno, pues he buscado para haceros un resumen y resulta que los dirigibles, solo los de la serie clase K, hicieron 58.000 vuelos operativos. 38.000 en el Atlántico y 20.000 en el Pacífico, más de 550.000 horas. Escoltaron 89.000 barcos. Bueno, a veces podía ser el mismo en distintos trayectos. 75.000 en el Atlántico y 14.000 en el Pacífico. Igual que en la Primera Guerra Mundial. Si los dirigibles protegían los convoys, los submarinos japoneses o los submarinos alemanes no se atrevían a atacar, porque sabían que estaban condenados a ser hundidos y no se atrevían. Los convoys americanos, cuando navegaban, exigían estar escoltados por dirigibles. Por ejemplo, dirigibles que se llevaron a Brasil para operar desde la base de São Luís, de la serie K, se llevaron varios dirigibles también allí. Y los tuvimos aquí. Bueno, aquí los tuvimos en esa parte que es nuestra, pero no nos dejan que lo sea, porque en el año 44 la US Navy llevó varios dirigibles, bueno, volando, atravesaron el Atlántico volando, no lo atravesaron desinflados, porque ya eran capaces de atravesar volando el Atlántico, el K-112 y otros varios, que operando desde bases en Marruecos, pues, por ejemplo, pues llegaron al aeropuerto de Gibraltar y visitaron nuestras costas, ¿no? Sí, pero también llegaron a escoltar navíos en el Reino Unido, porque se habían deshecho los británicos de dirigibles del sistema Torres-Quevedo ya unos cuantos años antes y los necesitaban también para escolta de convoys. Y en Francia, claro, a medida que fueron derrotados, desembarco en Normandía, desembarco en Sicilia, y claro, las aeronaves alemanas pues ya no alcanzaban las bases de dirigibles, pues los dirigibles en el sur de Francia estuvieron operando. Y claro, ya lo vemos en color, porque en el año 45 hay fotografía en color. ¿Y para qué? Pues para lo mismo, para la lucha antisubmarina en el Mediterráneo, porque estaban siendo derrotados en tierra los alemanes, pero en mar, pues podían sus submarinos seguir haciendo mucho daño, ¿no? También en Italia, a medida que desde Sicilia se llega a la bota y empiezan los norteamericanos a subir hacia Milán, etcétera, pues también quedan suficientemente lejos los cazas alemanes como para que operen en Italia pues los dirigibles de la serie K, de la serie L, como vemos, o de otras series. Porque la serie M ya era tremenda. Veis el tamaño de la barquilla, los equipos de teledetección que tenían eran extraordinarios, ¿no? Y sirvieron sobre todo por lo mismo que los North Sea
de sistemas Torres Quevedo británicos sirvieron para escoltar o acreditar la rendición de los alemanes al final de la Primera Guerra Mundial, pues estos dirigibles de las series K y M pues participaron en la rendición de distintos submarinos alemanes. Por ejemplo, como veis ahí, en blanco y negro, es toda la serie K, que también contribuyó a escoltar a ese dirigible que se rendía, o a este otro ya en color, otro de la serie K, en la costa del Pacífico, que se rindió a la flota norteamericana. Tenemos, como vemos ahí, pues un Sikorsky, bueno, un helicóptero del sistema Sikorsky, que han aprendido mucho de de la cierva, ¿verdad? Sí, nuestros dirigibles, decimos nuestro porque están heredados del sistema Torres Quevedo, celebraron la victoria en la Primera Guerra Mundial y celebraron la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y si vemos la comparativa de tamaños desde los primeros L, los G, los K hasta los M, pues veis que llegaron a tener 20 y tantos mil metros cúbicos de capacidad para poder estar volando más de una semana. Bien, y diríais, pues ya hemos terminado, ya podemos decir colorín colorado. Pues no, porque el siglo XX es muy largo y estamos en 1945 nada más. ¿Es que ha habido más guerras en las que participaron los dirigibles? Pues sí, claro, es que Estados Unidos participó en varias guerras más, ¿verdad? Por ejemplo, en la Guerra de Corea. Efectivamente, si en la Primera Guerra Mundial dirigibles y submarinos lucharon, también colaboraron. Por ejemplo, cuando se estropeó este ZP-2K, pues un submarino norteamericano pues lo escoltó. Pero claro, es que esta Segunda Guerra Mundial había dado lugar a unas innovaciones extraordinarias. Por ejemplo, los sistemas LORAN. Se habían mejorado los radares, se habían mejorado los receptores para la sonoboya, pero sobre todo el Long Range Navigation LORAN pues va a ser el sistema que se va a utilizar durante los años 50. ¿Por qué? Pues porque va a estallar la Guerra de Corea y la US Navy va a tener que operar también. Y vamos a tener que luchar, si es necesario, contra submarinos, o por lo menos colaborar para disuadir que los posibles submarinos que puedan estar interviniendo, si China o Rusia quiere que operen, pues disuadirlos porque tenemos dirigibles, ¿no? Y estos van a operar, dirigibles de la serie, ahora de la serie N, los Nanship, como veis ahí. Estos son enormemente grandes. Pero la base es la misma. En la banda superior que estáis viendo encima de US Navy, ¿veis esas líneas? Esas son las líneas donde las catenarias van enlazando los triángulos de cuerda y, por tanto, la envuelta hace esas lobulaciones propias de los sistemas concebidos por Torres Quevedo. En este caso, pues veis que hay dos líneas paralelas en una banda a babor y otras dos a estribor, pero son las dos bandas paralelas de triángulo, ¿no? Bien. Pero la Guerra Fría con los dirigibles se utilizan, por ejemplo, con la operación Plumbo. ¿Qué es esto? Pues test de cómo afecta una explosión nuclear y eso lo vamos a hacer con dirigibles también. Es decir, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra Fría, los dirigibles operando. El ZPG-2 y los ZPG-3 pues ya son bastante más grandes. Van a tener hasta los últimos ZPG-3 30.000 metros cúbicos, ¿no? Y aquí lo tenéis. La protección electrónica va a mejorar. Ya en principio parece que los dirigibles no van a ser utilizados para la lucha antisubmarina. Van a ser utilizados porque todavía no hay satélites como satélites flotantes. Y en la parte superior vais a ver pues esa cabina donde vamos a poner los radares en el interior, cabinas de observación, etcétera. De nuevo, esta es otra solución de Torres Quevedo. Para llegar a esa torre interior va a haber que hacerlo por un tubo que va a atravesar la envuelta. Patente también de nuestro Leonardo Torres Quevedo del año 13. Sí, bueno, pues también no solo equipos de teledetección, sino pues esas estaciones en la parte superior de la envuelta a través de ese tubo. Y estaréis pensando, Paco, todo esto es pasado, pero nos has dicho el siglo XX. ¿Van a participar los dirigibles evolucionados del sistema Torres Quevedo o no en lucha antisubmarina en otras guerras mundiales a caballo entre el siglo XX y el XXI? Y os voy a decir que sí. Este es el Astra Torres número 1, marzo del año 11, ¿verdad? Torres Quevedo, para poder operar con los dirigibles cuando no tenemos un hangar, cuando tenemos que descender, pues concibe el poste de amarre, que lo llevan desmontado las tropas de tierra para montar ese poste en cualquier sitio y lo patenta en Bélgica, lo patenta en Francia, lo patenta en el Reino Unido y ese es el sistema que veis ahí, poste desmontable
para amarrar la proa del dirigible y que el dirigible funcione como una veleta, autoorientándose siempre en función de por dónde sopla el viento y presentando siempre la menor de las resistencias. Y diréis, ¿y esto por qué no lo estás contando? Esto en principio no tendría mucho que ver con la lucha antisubmarina. Paciencia. Lo primero de todo, que ese invento del año 11, 100 años después, lo tuvimos aquí en España con un dirigible Goodyear en un aeródromo que hay en Villanueva del Pardillo de Madrid, porque es el sistema que sigue utilizándose para el amarre al aire libre de dirigibles. 100 años después, y hoy 110, se sigue utilizando. Otra invención de nuestro Torres Quevedo. Pero es que estábamos viendo que los dirigibles los utilizábamos para escolta de convoys. ¿Qué relación podemos tener entre ese barco y ese dirigible? En principio, poco podríamos hacer. Hemos visto que las aeronaves en la Segunda Guerra Mundial, los aviones, tenían que dar la vuelta porque se les acababa el combustible y no podían escoltar a los navíos de superficie, ¿verdad? Y quedaban a merced de los submarinos alemanes. En la Primera Guerra Mundial eso también pasaba, ¿verdad? Se hundían montones de navíos, de toneladas de barcos por parte de los submarinos alemanes. Pero esto lo había previsto Torres Quevedo también. Antes de la Primera Guerra Mundial había dicho, para la lucha antisubmarina que se avecina en la Primera Guerra Mundial, hace falta unir náutica y aeronáutica. Hacen falta barcos portadirigibles. Y eso es lo que patenta en el año 13, el barco portadirigible. ¿Y os parece una fantasía? Pues es que mirad lo que tenemos en el siglo XXI. La US Navy contrata a, navieras privadas, pero operando para la US Navy, barcos portadirigibles. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, este tipo de barcos los habéis visto para atravesar camino, a Gibraltar o desde Tarifa hasta el norte de África y lo habéis visto en el Mediterráneo, uniendo pues las Islas Baleares o lo que corresponda, o las Islas Canarias, entre Islas Canarias. Sí, pero ¿y si ponemos a bordo de un barco de este tipo, que son de aluminio, muy ligeros, muy estables, muy rápidos, muy maniobrables, ponemos un poste de amarre a bordo? Pues podemos convertirlo en un barco portadirigibles, como el High Speed Vessel HSV-2 Swift. ¿Y para qué se utilizan estos portadirigibles con equipos de teledetección enormes? Para la lucha antisubmarina, claro. Y diréis, pero ¿qué submarinos? ¿Qué guerra tienen los Estados Unidos que necesitan protegerse de los submarinos? Pues de los submarinos de los traficantes de drogas, claro, de la América Latina que intentan introducir droga en Norteamérica. Y no es de ahora, es que llevan muchos años haciéndolo. En los años 90 hasta el 2000 tenían la clase SSAS como barcos portadirigibles de la fábrica Ticom, de la empresa Ticom. Pero es que en los años 80 estaba concebida la Sentry Class para eso mismo. Drugs Interdiction Program, Low Level Surveillance Coverage, Aircraft Detection. Claro, para lo que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en la Guerra de Corea. Todo en barcos portadirigibles, con el poste de amarre inventado por Torres Quevedo, evolucionado, por supuesto, posteriormente, con el concepto concebido por Torres Quevedo. Hay que unir náutica y aeronáutica, como nos decía en el año 13. Sí, en los años 80 del siglo pasado. Pero es que esa idea se intentó muchas veces, pero no lo habían aceptado, no habían entendido que en un barco porta aeronaves, pues un dirigible se amarra muy malamente. Claro, se han hecho muchas operaciones de este estilo. Se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero eso era un parche, no estaba bien concebido. El sistema de Torres Quevedo sí estaba bien concebido. Un barco portadirigibles, poste de amarre a bordo, bodega, etcétera. Y así lo entendió la Armada Española. Nuestro primer portaaeronaves, que portaba dirigibles e hidroaviones, no va a portar dirigibles del sistema Torres Quevedo, sino fabricados en Italia, pues va a ser eso, un barco portadirigibles, el primer barco portadirigibles de la historia. La parte de proa, como podéis imaginar, está tomada de la patente de Torres Quevedo. Pero es que Estados Unidos, si miráis en internet, hizo eso mismo. Unos años después, en el año 23-24, puso en marcha ese, no es porta como tal, es un tender que dirían ellos, porque no van a poder meter un dirigible de esos que os he enseñado antes en la bodega, pero lo van a utilizar como barco boya portadirigible, con un pontón flotante y movible para los megadirigibles que querían poner en funcionamiento, porque la idea de Torres Quevedo era correcta, como habéis visto.
se había adelantado también a esa guerra que se sigue manteniendo con barcos portadirigibles en el siglo XXI, como es la guerra contra los traficantes, en este caso de drogas, que utilizan submarinos. Bueno, vigilantes de los mares en la Primera Guerra Mundial, los submarinos, y vigilantes y atacantes contra los submarinos, los dirigibles. Sí, tanto los británicos como los franceses reconocen que esa tarea la hicieron los dirigibles del sistema Torres Quevedo. Hemos visto que hubo otros, pero no nos acordamos de ellos porque los importantes fueron ellos. Sí, esto es un tema de actualidad que podéis ver en Apple Televisión, perdón por decir una marca, en esta película Greyhound. No había dirigibles en ese momento operando que pudiesen hacer esa tarea. Con el barco portadirigibles de Torres Quevedo podía haber acompañado perfectamente a las tropas y en los momentos necesarios, pues soltar a los dirigibles, escoltar y cuando hiciese falta, pues volverlos a coger en la bodega y soltar otro intercambiando si era necesario. Los aviones se tenían que dar la vuelta. Con un barco portadirigibles no hubiese hecho falta, pero no estuvieron avistados y no lo hicieron. Bueno, tenemos que ir terminando. Sí, ya sé que queréis que hable mucho más, pero tenemos que ir terminando. En cualquier caso, tenéis más para aprender y para seguir estudiando, porque en www.torresquevedo.org, Joshua Aranberri, profesor de la Universidad del País Vasco, desde 2007 pone a disposición de todos los ciudadanos toda la información que vamos generando. Libros, artículos, en la parte de la derecha tenéis incluso pues 20 y tantas conferencias que he dado, bueno, he dado muchas más, pero ahí tenéis 20 y tantas en vídeo. Subiremos esta cuando esté disponible. Tenemos para actualidad, y os sugiero que os hagáis amigos en Facebook de leonardo.torres.quevedo, donde ponemos todos los anuncios de actualidad, por ejemplo, el de esta conferencia, lo pusimos en marcha en 2012, también lo administra Josu. El barco portadirigibles lo podéis ver hoy en día. Amonaval Laredo, la Asociación de Maquetistas de Laredo, nos regaló esta maravilla porque les di una conferencia, claro, encantado de darles una conferencia sobre estos temas y ellos en pago, digamos, es imposible, esto es un acuerdo entre amigos, claro, pues me regalaron esta maravilla, esta maqueta del barco portadirigibles, como lo había concebido Torres Quevedo, que podéis ver muy pronto en el espacio Leonardo Torres Quevedo. Porque a partir de septiembre Cantabria va a tener un museo dedicado a Leonardo Torres Quevedo. El espacio Leonardo Torres Quevedo en el colegio que lleva el nombre del inventor español, el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Leonardo Torres Quevedo, en la Serna de Iguña, en el Valle de Iguña, a 400 metros de la casa que os ponía hace un rato donde nació Leonardo Torres Quevedo. Y allí podréis ver esta maqueta del barco portadirigibles. Y allí podréis ver esa otra maqueta del primer dirigible, el Torres Quevedo número 1, que ensayó en Guadalajara. Y allí podréis ver una exposición, la más actualizada, una exposición permanente sobre la obra de Torres Quevedo en todos los ámbitos, no solo en la parte aeronáutica. Allí podréis ir con vuestros hijos, podrán ir los colegios, serán recibidos por los propios niños, porque esa es la idea de este espacio Leonardo Torres Quevedo que estamos poniendo en funcionamiento, para que Cantabria tenga por fin un museo dedicado a este inventor. Y los niños aprendan directamente este modelo. Los modelos de los futbolistas, pues ahí están, de los artistas y de los actores, pero en ese centro los niños van a poder entrar en contacto con la obra de Torres Quevedo. Y ese mural que estáis viendo de muchos metros, que ya está visible en la fachada del espacio Torres Quevedo, servirá de introducción. Bueno, pues llegados a este punto, solo os puedo decir que no podéis visitar todavía el museo. En septiembre lo podremos hacer, pero que en cualquier caso esta conferencia ya se ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Como siempre, ha sido muy ilustrativa tu exposición y la verdad es que Leonardo Torres Quevedo nos sorprende y nos sigue sorprendiendo. Como comentábamos al principio de la charla, es curioso cómo después de tantos años de su fallecimiento sigue su obra siendo importante y siendo desarrollada, incluso, no sé si mejorada, pero sí utilizada. A mí se me ocurren un par de preguntas solamente.
para no hablar siempre de pasado, oí decir, no sé, tendrás que corregirme, porque simplemente es un comentario que oí o que leí y que no tengo muy formada la opinión, que uno de los fundadores de Google tiene un proyecto más o menos secreto de desarrollo de dirigibles. ¿Nos puedes decir Pues algo? sí, sí. Si las personas que nos están viendo navegan por internet, ponen Google, cofundador de Google, Binding, algo no sé si se llama, tiene un nombre así corto que empieza por B, y dirigibles, pues verán que ha sido actualidad en toda la prensa mundial, también en la española, porque efectivamente, como tienen tanto dinero, pues se pueden dedicar a financiar proyectos que tienen sentido, porque un dirigible no vuela, un dirigible flota. Lo que hacemos con un dirigible es que flote y eso no consume energía. Cuando queremos que cambie de posición, ponemos en marcha los motores, pero para mantenerse en el aire, un helicóptero gasta muchísimo combustible. Para mantenerse en el aire, un dirigible no gasta nada, flota. Es decir, que es, digamos, un medio de transporte óptimo. Es respetuoso con el medio ambiente, no hace apenas ruido, no consume apenas combustible y puede elevar cargas considerables. Es decir, es un medio de transporte al que no podemos renunciar, porque es eco-friendly, es sostenible, bastante más sostenible. Estamos haciendo turismo en globo. Nos podemos montar en globo, pero el globo va donde el viento quiere llevarlo. El turismo en dirigible se podría utilizar en espacios extraordinarios. Los que hayáis hecho un crucero por los fiordos de Noruega, pues el primer fiordo os ha gustado. El segundo fiordo, bueno, y al tercero no habéis salido del camarote, porque ya os habéis cansado entrando y saliendo. Pero ¿os imagináis que recorramos los fiordos en un dirigible a 80, 100 kilómetros por hora y que los vayamos atravesando en línea? ¿Cuántos fiordos podemos ver en unas cuantas horas, mientras en barco pues, nos llevaría días y nos aburriríamos? Bueno, pues todas estas funciones, espacios donde no hay aeropuertos, porque está nevado, por ejemplo en Canadá, en África, estamos hablando de entrega de mercancías por drones. Bueno, pero el peso que puede llevar un dron, no sabéis cuál es. Pero un dirigible puede llevar muchos kilos. Si llevaban kilos de bombas, imaginad, o toneladas de bombas, lo que puede llevar un dirigible. Pues todas estas funciones las pueden seguir cubriendo perfectamente los dirigibles. Por supuesto, si por Santander o por Cantabria volase un dirigible poniendo lo que fuese, no habría ni una sola persona que no levantase los ojos para ver qué es eso que está volando. Es decir, como plataformas publicitarias han sido, son y serán siempre un reclamo extraordinario. Aquí en Madrid, en este aeródromo que hay en Villanueva del Pardillo, como os decía, hay dos dirigibles. Uno pone Coca-Cola, cuando el evento pues está destinado a niños, pues sacan el de Coca-Cola, y cuando hay adultos, Estrella Galicia. Y os puedo asegurar que todo el mundo levanta los ojos a ver qué es lo que está sobrevolando ese festejo, ¿no? Es decir, que los dirigibles son de completa actualidad. Y hay muchas industrias aeronáuticas, Lockheed Martin, que está desarrollándolos para investigaciones en la estratosfera e incluso se están pensando si no se podrían utilizar en la exploración espacial. Hemos llevado aeronaves, digamos drones, el equivalente a un helicóptero, a Marte. ¿Y no se podría llevar un dirigible? Pues también están estudiando cómo hacerlo. Es decir, que sí, Arturo, esto es pasado, es presente y no puede no ser futuro, porque es muy sostenible y puede ser muy útil. Pues muy bien, se me ocurre, vamos, ya para terminar la última pregunta, pero que también lo mismo que la anterior que te he hecho, son cosas que de repente me vienen a mí a la mente y bueno, te pido que tú les des un poquito de forma. Recuerdo que la Sociedad Aeronáutica de Kiev y la de Rusia en 2013 tenían proyectos comunes, pero claro, de repente se me ha venido a la cabeza la situación bélica, prebélica, en fin, en definitiva, conflictiva y peligrosa que hay entre esos países. ¿Esos proyectos siguen, no siguen, los explota uno, otro, los dos? Bueno, cuando preparé la conferencia estuve tentado para poner imágenes de esto que me estás diciendo. Lo que pasa es que eso era en tierra, no era en mar, ¿no? Entonces no podía entretenerme. Sí, efectivamente, tenemos el orgullo, los cántabros, del nacimiento de adopción, los españoles en general, de reconocer que rusos y ucranianos se pusieron de acuerdo a finales de la década pasada, en 2011-12, para copiar un dirigible del sistema Torres Quevedo
pero lo reconocen, no tienen problema. Yo me he carteado con ellos y lo reconocen. Me dicen que sí, que utilizaron los diseños de Torres Quevedo para construir un dirigible. Claro, ahora utilizan pues nylon, Kevlar, o sea, otros materiales, por supuesto, y no se van a llenar de hidrógeno, se llenan de helio. Y en 2013, la Sociedad Aeronáutica Rusa, en consorcio con la Sociedad Aeronáutica de Kiev, sí, la de Rusia es nacional, la de Kiev estaba restringida a la provincia de Kiev, encargaron a unos fabricantes de envueltas checos, Kubitschek, que les fabricase, de acuerdo con los diseños de Torres Quevedo, la envuelta para un dirigible. El motor ya lo pusieron ellos. Y lo ensayaron en noviembre-diciembre del 2013, a las afueras de Kiev. Lo que pasa es que unos meses después, pues como todos sabemos, empezó la guerra en la frontera entre Rusia y Ucrania y entonces, pues claro, ese consorcio ucraniano-ruso pues se disolvió. Como los que más habían pagado habían sido los rusos, el dirigible se lo llevaron a Moscú. Y la Sociedad Aeronáutica Rusa sigue operando ese dirigible, es rojo y blanco, si miran en internet lo van a encontrar, bueno, ponen mi nombre porque lo he utilizado varias veces en varias conferencias y va a salir, y sigue operando a las afueras de Moscú. Es decir, que sí, el Torres Quevedo no es que sea pasado, es que es presente y va a ser futuro. Pero no solo porque sus ideas hayan evolucionado, no, es que sus propios diseños, tal cual los diseñó él, siguen siendo útiles en el siglo XXI. Se pueden copiar los planos que utilizó la casa Astra, y como han hecho los rusos, y construir un dirigible igual. Bueno, las cuerdas ya no serán de cáñamo, serán de materiales más ligeros, no serán las lonas de telas cauchutadas, pues serán de nylon, de Kevlar o lo que corresponda, y el gas pues no será hidrógeno, sino será helio. ¿Ves? El sistema Torres Quevedo. Nuestro Leonardo Torres Quevedo como el Cid ganando batallas casi 100 años después de muerto, ¿no? Esa es la gloria que tiene Cantabria. Por eso entendíamos que teníamos que poner en marcha el Museo Torres Quevedo y con la ayuda del Gobierno de Cantabria, de la Mancomunidad de Municipios y mucho trabajo de Dani Cubas en el Centro de Iniciativas Alto Besaya, de Marcos Carrasco, director del colegio, y mi colaboración desde Amigos de la Cultura Científica, pues hará que Cantabria tenga un museo por fin dedicado a nuestro Torres Quevedo. Pues lo celebramos, Paco, lo celebramos y celebramos tenerte como amigo y como colaborador de nuestra asociación, porque, bueno, porque cada día nos ilustras y nos enriqueces más con tus conocimientos. O sea que muchas gracias, seguiremos como siempre contando contigo y te agradecemos un montón pues esta conferencia como todos tus trabajos. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta siempre, Arturo.